Cristo Alfredo Valenzuela, soy periodista profesional y también pues soy un migrante tecnológico. Me tocó crecer con el inicio del internet y esto pues me vuelve un testigo de la comunicación por esta vía. Entonces quiero iniciar esta nueva aventura con una producción que me permita profundizar, no tanto hacer lo que, con respetuosamente los demás hacen, pero profundizar en este mundo del análisis de la información. Y esta es una presentación en donde vamos a hablar de todos los temas que sea posible y pues le vamos a llamar, por lo tanto el nombre será Revista Multitemática. Y bienvenidos a esta nueva aventura donde vamos a abordar temas de todo tipo, desde religión, lenguaje, comunicación, periodismo, deportes, hasta política, ¿no?, que está ahora de moda. Y pues esta es una invitación para que me acompañes a partir de hoy en este nuevo espacio de YouTube. Espero que te guste, espero que sea importante en tus redes sociales y también que sea algo que aporte, no solamente decir las cosas o repetirlas o decirte las cosas que debes de creer incluso, sino ser un poquito más profundos y sobre todo que tengas las ganas de aprender más, de saber más y de conocer a fondo las cosas. Bienvenido, vamos adelante. Pero sobre todo vamos a proteger, vamos a buscar, procurar, pretender la verdad, porque generalmente se tienen diferentes puntos de vista, se tienen diferentes opciones y eso es muy bueno. Sin embargo, la verdad siempre es una. Entonces en este caso vamos a buscar en los temas lo verdaderamente importante, lo esencial, y espero que sea interesante. Pues bien, hoy me gustaría dedicar esta aportación, este pequeño espacio, al importante mundo de la cultura de nuestro idioma español. ¿Por qué? Estamos hoy precisamente, o más bien en estos tiempos, viviendo etapas en que pues estamos muy globalizados y conocemos muchos países, y eso es muy bueno, eso es excelente porque conocer nuestro mundo es un gran regalo. Sin embargo, muchas veces caemos en el malinchismo, caemos en la denigración de lo que somos. Entonces en esta ocasión creo que es importante que pues valoremos nuestro origen como cultura, como civilización y sobre todo por nuestro idioma. Pues bien, hay datos que nos hablan de que, primeramente, para partir de que el español es un idioma de los más importantes del mundo, nos dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos está previsto que para el año 2020, incluso 2040, quizá más bien, en ese lapso de 20 años, la mitad de Estados Unidos sea hispanohablante. O sea, los que hablamos español vamos ahora a dominar en la mitad de Estados Unidos. Se habla que esto podría pasar en la parte sur, o son la mitad hacia el sur de este país. Y esto nos habla del crecimiento tan importante de nuestro idioma. A mí me da mucha tristeza cuando veo personas que se van a vivir para allá o que conocen a alguien, alguna pues cuestión de novedad por aquellos rumbos, y ya, pues se les olvida o hacen a un lado sus raíces y con permiso, soy de aquel lado y niego mi raíz o mi fondo latino que tengo, ¿no? Entonces creo que lo latino es una parte muy importante. Y vamos precisamente a los orígenes. Si ustedes revisan en cualquier lado serio, el español proviene de dos idiomas principales. Uno es el latín, el otro es el griego. Y estos dos, pues a su vez, tomaron algunos elementos de los fenicios para crear nuestro sistema de escritura llamado alfabeto. Si ustedes revisan alfa, beto, son las primeras dos letras, o alfa, beta, son las primeras dos letras del alfabeto de los griegos. También tenemos como herencia la I latina, que viene del latín, y la Y, que viene del griego. Entonces, nuestra cultura pues es sumamente importante. También podemos apreciar que
si vamos a la historia de estas culturas, pues son culturas que le han dado mucho a la civilización actual, la que tenemos ahorita, precisamente en Occidente. La civilización actual se conoce como greco-latina porque tiene sus raíces ahí. Vámonos a la parte griega. Los griegos pues aportan, entre muchas otras cosas, primeramente estrategias de guerra, nos dan la famosa mitología, pero la mitología, si se fijan, llega un momento en que se vuelve eso, mito, se separa, porque nace una de las grandes ciencias, y es ciencia, ojo, aunque no es una ciencia exacta, ni una ciencia de lo físico, de lo material, pero se llama filosofía. Entonces la filosofía surge como una forma de pensamiento, una estructura para que los humanos pensáramos, y de ahí se van a derivar, vamos a decir que es una especie de evolución del pensamiento, y nos va a traer el nacimiento de otras ramas, de otras grandes disciplinas, como van a ser el derecho, van a ser también pues la medicina y otras tantas. Entonces, si vemos, los griegos le aportan muchísimo a la cultura, a la ciencia en este caso. Dejan el mito atrás y se convierten ya en un pensamiento estructurado, científico. Además de, no se digan, las artes y pues los deportes, ¿no? En el caso de las olimpiadas, que ellos las inventan, obviamente con otra filosofía, otros objetivos, que era dárselo a los dioses del Olimpo, por eso olimpiadas, pero también tenemos que los griegos se vuelven una potencia de ser primero diferentes islas que se peleaban entre ellas. Pues estaba Atenas con los atenienses, los cretenses con Creta, Esparta, en fin, esas islas al final terminan uniéndose y creando una gran potencia. Sin embargo, también podemos observar que de los griegos se va a derivar el arte ya, digamos, más estructurado, pues donde podemos ver que surge la música, la lírica, en este caso aplicada a la música, pero también a la poesía, la tragedia y la comedia, que van a ser el teatro, y en fin, vamos a ver cómo la civilización comienza ya a tomar una visión más civilizada, vaya la palabra, de las cosas, ya no tan místicas, tan mágicas como la mitología. Entonces los griegos dan ese gran paso, especialmente por la filosofía, donde van a surgir muchas otras como la teología, etc. Ya incluso Dios se vuelve un concepto distinto al que había, ya no eran muchos, ya era uno, porque se empieza a estructurar ese pensamiento y empezamos a descubrir que, por ejemplo, no es lo mismo un fenómeno natural a un dios, como era pues, Zeus o Atenea, etc. Entonces, estas cuestiones se empiezan ya a dividir el mito de la ciencia. Bueno, pues los griegos nos aportan además pues algunos elementos de su escritura. Posteriormente, los romanos, el Imperio Romano, el gran Imperio Romano que llega a dominar toda Europa, prácticamente el mundo conocido en ese tiempo, incluso con África, cuando Julio César decide unirse con Cleopatra en matrimonio para poder generar el imperio más poderoso de su tiempo. Entonces los romanos vienen a aportar otro tipo de cuestiones, aunque bélicos, más a escalas más grandes que los griegos, aunque bueno, también hay que decir que ellos contaban con la esclavitud, pues vienen a traernos otra parte muy importante, que viene siendo pues, los romanos, un poco más de su forma de escritura, su alfabeto, y al final esto se fusiona, adoptan muchas cosas de los griegos, empezando por sus dioses, al principio, ¿no? Al principio los griegos pues, solamente pues, cambian algunos los nombres, sin embargo, sí son muy parecidos al final a los griegos
cosmovisión, su visión del mundo, hasta que, bueno, sabemos esto, que el gran emperador Constantino, pues cambia su visión de ser un mundo politeísta, de muchos dioses, a uno solo, que viene siendo ya el cristianismo, ¿no? La transformación a un solo Dios que ahora conocemos, que bueno, que después derivó en otras cosas que no vamos a tocar en este momento, pero los romanos nos vienen a aportar otra parte muy importante, como la república, la democracia, que viene perfeccionada en cierta manera, que ya habían también aportado los griegos, y entonces pues nos vamos viendo más parecidos a lo que somos ahora, ¿no? Hay que decir que los romanos, pues bueno, eran un imperio, dominaban militarmente, incluso tenían esclavitud, pero finalmente son un pueblo, una cultura muy importante, y el latín se vuelve la base para varios idiomas, en este caso, pues el español. El español, si sabemos, igual que el francés, el italiano, el catalán, un poquito el sefardí, y otros, pues básicamente esos, aunque hay otros más, son idiomas que surgen de esta raíz latina, y de ahí nuestro nombre de latinos. Entonces, si vamos viendo, nuestro origen es un origen muy importante de la civilización, un origen muy valioso. Después también vemos cómo pues, nuestro español, que llegó, como dice el nombre, de España, en ese entonces pues nación que se vuelve imperio con el descubrimiento de esta zona del mundo que era desconocida. Prácticamente yo lo compararía como haber encontrado la mitad del planeta. O sea, fue un descubrimiento como Neil Armstrong al pisar la luna. Pues bueno, en este caso pisa un nuevo mundo, por eso nos llamaron así, Nuevo Mundo, porque era otra cosa que totalmente desconocida en su tiempo, y pues eso nos trajo, sobre todo a España le trae una gran riqueza, que también tiene sus asegúnes, pues hay de todo, hay muchas versiones, pero sin entrar en detalles históricos en este momento, el español se extiende por lo que ahora somos muchos países, y se vuelve una cultura como tal. El español, pues básicamente nos hereda la cultura española, las tradiciones españolas, nombres españoles, incluso alimentos, comidas españolas, como la rosca de reyes, los churros, en fin, que pues yo podría decir que son bonitas. No creo que sea tan malo como suelen algunos historiadores o algunas personas considerar, si somos un tanto objetivos, ¿no? Que más tarde hablaremos de eso, o en otra ocasión mejor dicho, pero sí es una cuestión de apreciación de que lo latino viene de culturas muy importantes. Sin embargo, nuestro español como tal, pues además se va a fusionar con otras culturas también muy importantes. Tenemos el caso de los árabes, que por 300 años más o menos van a dominar el norte de España, y ellos van a aportar su cultura también a nuestra civilización, que va siendo totalmente una amalgama de otras, y va siendo cada vez más rica. Al mismo tiempo también hay que recordar que al llegar aquí los españoles, pues se hace una mezcla, un mestizaje de razas, y eso también nos da una riqueza enorme. Hay quien dice que hubo exterminio, que no debemos celebrarlo, etc. Yo no creo eso, porque finalmente, aunque hubo excesos de algunos grupos españoles, que sí los hubo, fueron grupos, no fue la totalidad de España, ni fue una ola de destructores de las culturas, si no, no existiría. Cosa que no podemos decir de la colonización inglesa en Australia, Nueva Zelanda, algunos países de esta América, porque pues si vemos, ellos sí eran de cierto desprecio a los demás, se dio mucho exterminio, ahí sí hay probadamente una pues diferenciación de tú eres inferior a mí, no te puedes mezclar conmigo,
Cuando aquí en Nueva España, pues sí tuvimos las castas, pues, bastantes, que en este caso pues, son muchas para decirlas en este momento, pero finalmente hubo mestizaje. El primero se dice que fue Hernán Cortés, aunque por ahí también hay crónicas que hablan de un español que antes de que Hernán Cortés se rebelara para hacer su propia expedición de Diego de Narváez, hubo otro que llegó primero a Yucatán, y cuando Hernán Cortés llega para convencerlo de que fuera a platicar a España cómo era la vida de los mayas, pues él no quiere, porque él ya prácticamente había adoptado la cultura maya, entonces, porque se casó con una mujer maya. Entonces vemos que nuestra conquista fue un tanto diferente. Obviamente hubo guerra, hubo un gran episodio sangriento en Tenochtitlan, pero fue muy diferente, y no podemos tampoco totalizar, porque fueron bandos, fueron diferentes matices, pero la intención no era exterminar, era simplemente dominar este territorio, que al final se logra. Pero bueno, finalmente el mestizaje entre españoles, indígenas, pues lo vivimos actualmente, ¿no? Y eso yo creo que nos ha hecho muy ricos. Hay que recordar que hay países que tienen muchas dificultades por eso. No se diga de Finlandia, que actualmente es un país que ha tenido, aparte de políticas eugenésicas, para quien no esté enterado, la eugenesia es una serie de políticas que pues, se han aplicado en algunos países por científicos para seleccionar pues, la eliminación o el nacimiento de personas con características de ciertas razas. De ahí surgió la idea de Hitler, de hacer lo que hizo con la población judía, pero no es nuevo, eso no era nuevo, ni fue solamente Hitler quien lo hizo. Finlandia es un ejemplo, es así que en este momento podemos ver que en algunos países de Europa, no se diga Finlandia especialmente, pues hay incluso ya intentos de aplicar estas políticas. Tenemos el caso de Noruega, si estoy en lo correcto, donde no existen niños Down, por ejemplo. Por ley está ordenado que si una persona se detecta que está esperando una mujer, un niño con estas probabilidades de que tenga esta disfunción, no sé cómo llamarle, esta característica, pues sea simplemente eliminado, abortado, pues como se dice ahora, elegantemente, pero en realidad pues es eso, ¿no? Eliminar a un ser humano. Finalmente, estas políticas pues han crecido, y hay culturas, ¿no? En este caso les comento que estoy transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, y en este estado, que es el más grande de México, para quienes son conocedores, o que para quienes no lo desconocen, existe una población de un grupo muy valioso que ha venido a aportar sus conocimientos, sobre todo en la agricultura, que son conocidos como menonitas, que es una religión muy cerrada. Entonces, ellos no permiten que una persona que no sea menonita, pues se case con una menonita. Por lo tanto, están teniendo actualmente muchos problemas, porque su población está ya combinando la misma sangre. Entonces, si nos damos cuenta en esos pequeños ejemplos, aunque podríamos dar más, genéticamente nuestra raza es muy pura, o mejor dicho, muy rica, muy sana, porque tenemos una mezcla de grandes culturas juntas, de no decir que nos falta mencionar incluso la cultura africana. De acuerdo a un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México, los mexicanos tenemos algún porcentaje de indígenas, algún porcentaje de español, incluso nombre y apellido, generalmente, un tanto de porcentaje de árabes, un tanto porcentaje de personas de color y de negro. Entonces, si vemos, nuestra raza es una raza muy fuerte. No se diga con las combinaciones que han venido después, ya de otros grupos étnicos, de otros países que han inmigrado,
Entonces yo creo que esa es la finalidad del ser humano, ¿no? Ser adaptado, adaptarse a los diferentes momentos, y nuestra raza, nuestra cultura, con tanta mezcla, pues es muy rica. Yo creo que debemos sentirnos orgullosos de lo que somos, no pretender ser otra cosa, aceptar lo bueno, aprender lo bueno de los demás, de otras culturas, pero no desdeñar la nuestra, porque la nuestra es una cultura muy bonita. Bueno, pues en este caso es mi aportación. Vamos a otra cosa. Bien, pues cada emisión vamos a tener una presentación de un libro. Te vamos a dar a conocer un libro interesante que sea no solamente de medio comercial, de los populares, bestsellers. No, también te vamos a presentar libros que sean pues valiosos académicamente hablando. Y hoy como primer recomendación que te doy, para vernos un poco más interesantes, te quiero presentar este libro, que es un libro que ha marcado la política de Estados Unidos y sería muy útil, o es muy útil en este momento, para comprender el porqué de la situación política en Estados Unidos, porqué un poco la llegada de Donald Trump. Y vamos a ver que el mundo pues es diferente después de que Estados Unidos tiene la hegemonía del mundo, después de la caída de la Unión Soviética. Esto va a representar pues una gran presión, una especie de redistribución del poder en el mundo, tanto económico, financiero, político, y entonces pues nos va a traer como resultado el mundo que tenemos ahora, que en otra ocasión hablaremos de eso. En este caso, bueno, te quiero recomendar este libro de Fareed Zakaria, que es un periodista, escritor, sobre todo economista, conocedor del medio económico, que se volvió en la administración pasada del presidente Obama un asesor, pero al mismo tiempo es pues podríamos decir que es un geopolítico más o menos respetado, conocedor de ese tipo de cosas, y aquí nos muestra esta pues publicación acerca de Estados Unidos después de muchos cambios, que se titula El mundo después de Estados Unidos, precisamente, The Post-American World, que en este caso está en inglés, lo puedes conseguir en cualquier lado. También quiero decir que no es promoción, no tengo yo que ver en esto, simplemente creo que es importante para que lo aproveches. Bueno, pues te agradezco. Cada programa vamos a dar a conocer un libro, una nueva publicación, y pues espero que nos veas la próxima vez, que nos des un like, que te suscribas a este canal, porque bueno, quiero hacer lo mejor posible para darte información útil, inteligente, un poco más profunda de lo que se hace por ahí en el mundo tan grande de la información que se llama YouTube, de las imágenes, pero en este caso, pues aquí estoy y quiero agradecerte tu atención. Espero la próxima, y pues como dicen por ahí, dale like, suscríbete, y a la hora que sea, aquí estaremos. Muchas gracias.